Hitler y Stalin, uno enloquecido por la ideología racial y el otro obsesionado con la lucha de clases. Aunque nunca se encontraron, siempre se siguieron muy de cerca. Su duelo nos enseñó de una manera terrible el poder de las ideas para eliminar a las personas. Primero con una escalada de entusiasmo y finalmente con la muerte. Hitler y Stalin. Un duelo por la supremacía. Primera parte. Tras una larga jornada de trabajo, Joseph Vissarionovich Stalin dejó el Kremlin y se marchó a su dacha. Se le había hecho muy tarde, como siempre. El sol ya se había puesto ese 22 de junio de 1941. Había sido un día corriente, excepto por su tremenda reacción ante una nueva advertencia. El ataque de Hitler sobre la Unión Soviética parecía inminente. Stalin se fue a la cama hacia las 3 de la madrugada. Había redactado unos protocolos muy severos para que no le molestaran cuando descansaba. Stalin se acostó en tiempo de paz, pero se despertó una hora más tarde, en guerra. El general Zhukov telefoneó, pero en principio le fue negado el acceso. Finalmente pudo hablar con Stalin, que enmudeció cuando escuchó las novedades del frente. Los alemanes bombardeaban sus ciudades y sus pueblos. ¿Es que la estrategia pacifista no había servido para nada? La Operación Barbarossa, el nombre en clave de la invasión de la Unión Soviética, empezó simultáneamente en 3 frentes. La demostración militar más impresionante de la historia moderna se desarrollaba en una nación extranjera y lo aplastaba todo a su paso. 4 millones de hombres fueron movilizados. Los alemanes combatían junto a rumanos, húngaros y finlandeses. El primer día de la ofensiva derribaron casi 1 millar de aviones rusos. Acostumbrados a las acciones relámpago, los soldados alemanes estaban listos para destruir todo lo que encontraran a su paso. Pero aquí no tuvieron mucho trabajo. Las ruinas de Brest-Litovsk son un símbolo conmovedor de cómo la vida puede transformarse en muerte en solo un instante. La ciudad estaba justo en la frontera rusa con la Polonia ocupada. El 22 de junio de 1941 parecía ser un día de verano como cualquier otro, pero Brest fue uno de los primeros objetivos de los ataques alemanes. Las fuerzas de contención rusas llevaban días practicando desfiles. Quizá las bandas de música habían ahogado el sonido de los tanques alemanes, los cuales tomaban posiciones al otro lado de la frontera sin ningún problema. A medianoche, el expreso Berlín-Moscú había pasado por el puente que cruzaba el río Bug. Poco tiempo después, un tren ruso que transportaba cereales vino por el otro sentido. Alemanes y rusos se conocían bien. Las cuestiones comerciales se despachaban como de costumbre. Era un periodo de paz. No era necesario que las unidades del cuartel de Brest estuvieran en alerta. Cuando llegó la muerte no se dieron cuenta de nada.
Los soldados rusos no sabían nada, pero tuvieron que luchar. Miles murieron o fueron hechos prisioneros. El asalto alemán se adentró profundamente en las fronteras rusas. Las ruinas de Stalin ampliaban los horizontes de Hitler. Brest nos muestra la trágica historia de un ataque sorpresa, pero también nos enseña que la parálisis puede transformarse en fuerza y perseverancia. Los alemanes tardaron 4 semanas en eliminar toda la resistencia. Cuando Stalin se recuperó del golpe inicial del 22 de junio, convocó a Zhukov al Kremlin inmediatamente. Y también llamó a todos los miembros del Politburó. La reunión duró casi 24 horas. Stalin repetía que no había habido una declaración de guerra, así que no estaban en guerra. Aquel 22 de junio era domingo. Mientras Stalin iba de camino al Kremlin, la ciudad aún dormía, ignorante de todo lo que pasaba. Pero el mundo había cambiado completamente. Stalin perdió rápidamente la compostura, la cohesión y la calma. Como era una persona desconfiada, ordenó a sus tropas que se agruparan en la frontera, pero advirtiendo a sus generales: debéis saber que Alemania nunca nos atacaría por iniciativa propia. Si provocáis a los alemanes, rodarán cabezas. Stalin había leído el Mein Kampf de Hitler y aún creía que la guerra de sistemas sería más lenta. Pero Hitler había adelantado todos los plazos. Su precipitada salida del Kremlin le hizo entrar en un estado de actividad febril. Su agenda para ese 22 de junio revela que tuvo 29 citas. Estuvo allí, pero no controlaba la situación, ya que llegó a decir: Hitler no sabe nada de esto. Los moscovitas no fueron informados del ataque alemán hasta la tarde. Se encargó de ello el ministro de Exteriores Molotov, como si los hechos no requirieran la presencia del jefe del Estado. Hitler también guardó silencio aquel día. Stalin no quería admitir que había cometido un error firmando un pacto con Hitler, un nacionalista descarado. En agosto de 1939, Ribbentrop, el ministro alemán de Exteriores, había visitado Moscú. El viaje vino precedido de una carta muy educada. Stalin decía: para el canciller del Reich, el señor Adolf Hitler, espero que el pacto germano-soviético de no agresión propicie un cambio en las relaciones políticas. Hitler le había escrito anteriormente pidiéndole que recibiera a su ministro el 23 de agosto, antes de lo previsto, porque la guerra empezaría la semana siguiente. Hitler incluso envió a Moscú a Hoffmann, su fotógrafo personal, con una misión muy clara: retratar los lóbulos de las orejas de Stalin. ¿Colgaban libremente y eran arios? ¿O se unían a la oreja como en la raza judía? Hitler podía descansar tranquilo. Stalin pasó el examen de los lóbulos. Más adelante, Ribbentrop dijo que estar en Moscú con Stalin y su pueblo fue como una reunión de viejos camaradas de partido. Stalin alabó al enviado de Hitler con estas palabras: sé que los alemanes adoran a su Führer, así que beberé a su salud. Sin embargo, tras la diplomacia tenían que hablar sobre las cosas serias. Stalin dijo: Hitler se cree más listo que yo, pero no me supera. Y Hitler comentó: ya son míos. Europa es mía. ...1939... el año del pacto que hizo partícipe a Moscú de la división de Polonia y de los estados bálticos. Ese mismo año, en concreto el 1 de septiembre, empezó la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. Pero ¿cómo comienza realmente una guerra? Pues cuando uno de los bandos carga con bombas un grupo de aviones que se van a una misión. Mientras no haya muertos, todo es tecnología.
Mientras no veas sangre y chicos llorando por sus madres, todo aquello es como una gran aventura para chavales jóvenes. Hitler tenía una definición muy precisa para estas aventuras. Aniquilación. Corazones ajenos a la empatía. Acciones brutales, incluso contra mujeres y niños. En 1939, Hitler celebró su 50º cumpleaños. El 20 de abril se llevó a cabo un gran desfile militar en Berlín, que se emitiría en cines de todo el mundo. Stalin, que cumpliría 60 años en diciembre, seguro que vio estas imágenes. Confirmaban sus propias alabanzas. Los alemanes querían mucho a su Führer. Según Hitler, esta exhibición era material educativo para los demócratas cobardes de otros países. En resumen, una clara advertencia. Stalin tenía muy claro que la guerra cada vez estaba más próxima, pero aún creía que le quedaba tiempo. Después de todo, el desfile de Berlín se había elaborado para amenazar a las democracias occidentales. El partido de Hitler le regaló una casa por su cumpleaños, la Kelsteinhaus, en los Alpes bávaros, cerca de Obersalzberg. Esta meseta rocosa tenía sitio para un solo edificio, construido allí gracias a un importante despliegue tecnológico. Hitler lo llamó su nido del águila. Hitler solo estuvo allí una vez, pero aún hoy llegan turistas a la zona. Miles de ellos se presentan cuando mejora el tiempo. Suben y bajan por el ascensor y pasean sin parar por el cavernoso búnker. No importa lo que busquen en este lugar, aquí no hay nada histórico. Hitler pasó la mejor parte del verano de 1939 en Obersalzberg. En septiembre, ajenos a la muerte y a la destrucción, Moscú y Berlín firmaron otro pacto, un tratado de amistad. Stalin había tenido muchas dudas con respecto al título. Nadie podía olvidar las barbaridades que había hecho Hitler durante años. Pero Stalin lo hizo. El 17 de septiembre de 1939, justo después de un ataque relámpago alemán, el ejército soviético envió 1 millón de hombres al este de Polonia. Stalin no hizo ningún movimiento hasta que Hitler rompió la paz. La invasión del este de Polonia, reconquistando antiguos territorios rusos, formaba parte de un protocolo secreto del Pacto de No Agresión. Para hacer que estas partes de Polonia cayeran bajo dominio soviético, Stalin empleó la deportación, la tortura y el exterminio, todo en nombre de la lucha de clases. Consiguió igualar los horrores de Hitler. Otro suceso sirvió de prólogo al 22 de junio de 1941. El ministro de Exteriores soviético, Molotov, fue a Berlín en noviembre del año anterior. Hitler quería poner a prueba a Molotov para saber dónde estaban Alemania y la Unión Soviética en temas militares, o enfrentados o en el mismo bando.
La Internacional, el himno soviético, no se tocó. Tenían miedo de que algunos berlineses se atrevieran a cantarlo. ¿Qué Alemania esperaba al ministro de Exteriores soviético? Molotov se encontraría con Hitler, definido por Stalin como un guerrero rápido que conoce su oficio. Solo Inglaterra estaba en pie. Tras la capitulación de Gallic, Stalin hizo una predicción. Seguro que vienen a por nosotros. Stalin y Hitler, conquistadores, camaradas y rivales. Hitler dijo, sé que la historia recordará a Stalin, pero también me recordará a mí. Molotov contestó, eso no lo dudo. Todos los allí presentes tuvieron que esconderse en los sótanos de la embajada soviética en Berlín a causa de un bombardeo británico. Ribbentrop afirmaba que la guerra contra Inglaterra sería buena si ganaban. Molotov le dijo, ¿y quién fabrica esas bombas que están explotando? En aquellas fechas había una exposición en Berlín. Fotos de las maravillas naturales del mundo. Muchos berlineses veían los bombardeos como una extraña maravilla de la naturaleza. Años más tarde, las únicas maravillas de la ciudad eran los pocos lugares que no habían ardido. Hitler también tenía pensamientos sombríos. En uno de ellos comentó, Rusia me recuerda al barco fantasma del holandés errante. Se nos abrió una puerta, pero no sabíamos qué había detrás. Pero en junio de 1941 todo parecía diferente. Hitler creía que podía conquistar Moscú en 4 semanas. Sus tropas avanzaban a toda velocidad como si no quisieran perderse el desfile de la victoria en la Plaza Roja. El día siguiente del ataque a la URSS, Hitler, en medio de la vorágine conquistadora, se desplazó hasta sus nuevos cuarteles de Prusia Oriental, la guarida del lobo. Sus soldados también luchaban en el este. El Führer comentaba que esta guerra le proporcionaba una gran alegría. Añadió que si pudiera pedir un deseo para el pueblo alemán, haría que sus ciudadanos pudieran vivir esta clase de batallas cada 15 o 20 años. Sus compatriotas que marchaban sobre nuevas ciudades parecían estar completamente de acuerdo con esta visión. Los informativos seguían mostrando al soldado alemán como un trotamundos aventurero, como si en vez de matar personas se dedicara a coleccionar kilómetros. La confianza de Hitler llegó a niveles insospechados gracias a la victoria sobre Francia, el archienemigo. A primeros de julio de 1940, Hitler se preparó una gran recepción en Berlín. Volvía de un viaje al París ocupado, donde había vivido un momento muy emotivo ante la tumba de Napoleón. Este había marchado sobre Moscú 129 años antes, el 24 de junio. Hitler lo hizo un 22 de junio. Era un adicto a la historia. Cuando volvió a la capital, este oficial tosco de Braunau am Inn, en Austria, fue vitoreado por la multitud por darles la victoria más gloriosa de la historia en Francia. Parecía que la emoción de las masas no acabaría nunca. Y esas masas sin cerebro nunca pensaron que esa alegría se acabaría transformando en un dolor insoportable. Hitler en la guarida del lobo. Entre estas 4 paredes planeó sus avances frenéticos. Cuando su ejército se disponía a acercar las ciudades de Bialystok, Minsk y Smolensk, Hitler permitió que sus secretarias le besaran. Tenía que ser el alemán más grande de la historia.
el alemán más grande y su perro. Un día se despediría muy emocionado de este animal, aunque hacía mucho tiempo que no sentía nada por sus propios ciudadanos. Desde el estallido de la guerra, tras los muros del Kremlin había reinado un caos absoluto. Las reacciones de Stalin fueron inseguras, espontáneas y absurdas. El hijo de un zapatero borracho bombardeaba a sus soldados de todas las formas posibles. Sin ninguna estrategia, sus órdenes temerosas de retroceder se toparon con la cruda realidad. Después de una semana, los alemanes ya se habían adentrado 500 kilómetros en su país. Centenares de miles de soviéticos habían muerto o habían sido capturados. Mientras Hitler no dejaba de decir que en el frente oriental se vivía un heroísmo épico, Stalin solo acertaba a lanzar una serie de órdenes y prohibiciones extrañas. No quería que nadie se retirara, lo que provocó un número elevadísimo de bajas. Stalin se encerró en el Kremlin. Tenía buenas razones para ello. Había purgado a su cúpula militar y había ignorado repetidamente las advertencias del servicio secreto que aseguraban una guerra inminente con Alemania. El nombre de la Unión Soviética quedaría unido para siempre a la prosperidad. Eso era lo único que veía el pueblo. Temiendo por su vida, los soviéticos empezaban a mirar hacia atrás. Hasta que el Ministerio de Defensa no le informó del cerco sobre Minsk, Stalin no entendió con claridad las consecuencias de la amenaza alemana. En este momento, según un general, Stalin perdió el control completamente y empezó a gritar barbaridades. Abatido, nervioso y desinformado, se marchó del Kremlin. Cuando empezó la guerra, Stalin había decidido no responder a las acciones de Hitler, y ahora se daba cuenta del grave error cometido cuando se fue varios días a su dacha. En las regiones bálticas, la Rusia blanca y Ucrania, los monumentos que Stalin había erigido para sí mismo estaban siendo derribados. En los territorios conquistados en 1939 y 1940, la población había sido brutalmente exiliada y sometida. Los alemanes fueron recibidos como unos liberadores. El mundo propagandístico de la URSS estaba viniéndose abajo. Stalin quería convertir la Unión Soviética en la primera utopía de trabajadores y granjeros. La industrialización y la alfabetización se habían acelerado. El país se había reinventado. Millones de personas levantaban la cabeza y miraban el futuro con confianza. ¿Se había acabado todo? 6 días antes de la guerra, Stalin hizo un discurso. Lenin fundó nuestro Estado, y nosotros lo hemos destrozado. ¿Nosotros? Lenin ya había avisado de los pocos escrúpulos de Stalin y de su ansia de poder. Stalin se pasó varios días meditando por su cuenta. Entonces se presentaron Molotov y otros miembros del Politburó. Más tarde, Khrushchev declaró que Stalin creía que venían a detenerlo. Pero en vez de eso, sus hombres le pidieron que volviera al Kremlin. Todos tuvieron una premonición. Lo habían visto en un momento de debilidad y nunca se lo perdonaría. Stalin sabía que debía tomar decisiones inmediatamente. Hitler había declarado de manera categórica: en pocas semanas estaré en Moscú, no tengo ninguna duda, y pondré a toda la ciudad de rodillas. La convertiré en mi granero.
el nombre de Moscú desaparecerá de la historia. Nadie discute que tuvieron que convencer a Stalin para que volviera al Kremlin y no dejara el poder. ¿Fue una crisis de confianza o una buena estrategia? El 3 de julio, Stalin dio su primer discurso público desde el inicio de la guerra. En este mensaje radiofónico, habló con una intimidad poco habitual a sus hermanos y hermanas. И какие нужно принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо, чтобы наши люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроения мирного строительства. Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства. Mientras tanto, en la guarida del Lobo, Hitler movía el bolígrafo como si fuera un arma, desplazando a sus tropas de una forma febril. Afirmó que Stalin era uno de los hombres más curiosos de la historia, ya que casi nunca salía del despacho y ejercía su poder a través de una burocracia de sumisión. Pero a Hitler le encantaba peregrinar a los sitios donde se habían producido las batallas. En agosto de 1941 visitó los escombros del cuartel de Brest junto al dictador italiano Mussolini. Esta clase de encuentros en los territorios destruidos de su archienemigo todavía acrecentaban su enfermiza obsesión por conquistar todo el mundo. Mussolini aprovechó una pausa en uno de los discursos de Hitler para usar la ironía. Si continúas dividiendo el mundo, lo único que quedará por conquistar será la luna. Pero Hitler ya había visto paisajes lunares, como por ejemplo las ciudades destruidas de Minsk y Smolensk. Dijo a sus generales que no esperaba una larga resistencia en la parte europea de Rusia. No sabía dónde podía ir Stalin, pero lo seguiría donde quiera que fuera. Stalin caía y Hitler subía. Los cambios de poder durante la guerra hacen que algunos quieran ajustar cuentas con sus dictadores. Parecía que la estrella roja perdía su brillo. Stalin dijo que Moscú no caería. En ese momento Leningrado estaba sitiada y había perdido Ucrania. Hitler había conquistado Kiev, de la cual Stalin había comentado: es soviético y lo seguirá siendo. Armados con el patriotismo, los moscovitas esperaban al enemigo que se aproximaba. Aparentemente la necesidad era un elixir para borrar la memoria. Se suponía que la Unión Soviética iba a crear un mundo nuevo y más humanitario. Pero todo degeneró en la dictadura y el Gulag. Millones de soviéticos murieron mucho antes de la invasión de Hitler. Muchas de esas personas tenían experiencia directa en la limpieza étnica, las purgas políticas y los juicios falsos. La coacción y el abuso de poder eran las herramientas del progreso. Pushkin, uno de los grandes poetas rusos, posó como un militar y sus órdenes poéticas eran adecuadas. No olvidéis a vuestro país que sufre a diario, pero por ahora solo debéis pensar en salvar vuestra vida. Pero la población sufría muchas restricciones y eso hacía que a la gente le faltara fuerza para el largo combate. La desesperación se envolvía en una chaqueta raída.
Las granadas de mano eran tan codiciadas como los diamantes. Las armas eran como piezas de museo. Ya habían pasado 4 meses de guerra. Parecía que el corto verano iba a durar hasta el otoño. Los soldados alemanes podían ver el Kremlin con unos prismáticos. El primer ataque aéreo cayó sobre Moscú el 2 de octubre. El poeta de la revolución, Vladimir Mayakovsky, aún no tenía un monumento en su honor, pero una estación de metro llevaba su nombre. El 6 de noviembre de 1941, el Comité Central celebró aquí el aniversario de la Revolución de Octubre. El Teatro Bolshoi no se podía utilizar a causa del cráter causado por una bomba. Русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого снисхождения. Убивай всякого русского, советского. Вот вам программа и указания людей, павших до уровня диких зверей. И эти люди имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Нации Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Суворова и Кутузова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Aunque la amenaza de ataques aéreos era inminente, Stalin se dirigió a sus soldados el día siguiente. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. El día siguiente al desfile de Moscú, Hitler fue a Múnich, donde habló en la cervecería Löwenbräu-Keller. Allí tuvo el baño de multitudes de los clientes habituales. Los testigos hablan de la gran degeneración soviética. Era el típico discurso en el que despotricaba de las bestias salvajes rusas. Hitler proclamó que el último batallón en abandonar el campo de batalla ruso sería alemán. La mayoría de sus batallones no pudieron escapar de Rusia. Una señal de stop estalinista a 30 kilómetros de Moscú en 1941. Hitler nunca pudo acercarse más a Stalin.
Una señal estalinista con el signo de la victoria. Viena, 1945. En este lugar las vidas de ambos dictadores se cruzan de una forma increíble. A principios de 1913, esta era la residencia de un hombre de 33 años, Joseph Stalin, que se llamaba a sí mismo Koba, como el Robin Hood caucásico. Lenin le había enviado a Viena para investigar la cuestión de la nacionalidad. Por aquella época, un joven Hitler de 23 años se alojaba en un hostal del distrito vienés de Brigittenau. El tímido pintor de postales creía tener una genialidad sin explotar. A los dos les gustaba pasear por los jardines del Palacio Schönbrunn. Ambos vieron el carruaje dorado del emperador Francisco José en un paseo diario hacia el Palacio Imperial. Cabe la posibilidad de que cruzaran sus caminos por un instante. ¿Y si finalmente se cruzaron por azar? ¿Y si...? Hitler volvió a Viena en 1938. La anexión de Austria fue su golpe más espectacular a la paz de Europa. Estando de pie en la Plaza de los Héroes, podía olvidar por fin sus años en las pensiones de Viena. De nuevo se permitió un momento de triunfo para crear una farsa exagerada. Creía que Dios lo había enviado para que fuera Führer. Kanzler der deutschen Nation und des Reichs, wähle ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. El monumento al Holocausto de Alfred Ehrlich en Viena lleva la descripción que hizo Karl Zuckmeyer de la época. El infierno ha abierto sus puertas y ha dejado salir a sus espíritus más maléficos e impuros. La anexión austríaca marcó el comienzo de una persecución implacable de centenares de miles de judíos. Los mayores fueron obligados a limpiar con cepillos de dientes todas las pintadas que protestaban por la llegada del Tercer Reich al país. San Petersburgo, antes llamada Leningrado, antes conocida como Petrogrado y en su origen bautizada como San Petersburgo. Los cambios de nombre reflejan la agitación política y social. Hitler entró en esta cuna de la revolución con especial crueldad. En 1917, el año de la revolución, Stalin volvió del exilio siberiano a la ciudad que heredaría el nombre de Lenin tras su muerte en 1924. En Smolny, sede del primer gobierno bolchevique, se convirtió en el colaborador más próximo a Lenin. El hombre nacido como Yugasvili, que adoptó el seudónimo de Stalin, el hombre de acero, llegó a los puestos más altos del partido. El despacho de Stalin estaba delante de las oficinas de Kirov, el secretario del partido en Leningrado. Kirov fue asesinado en este pasillo en 1934. Una oportunidad perfecta para que Stalin instalara aquí el servicio secreto y su aparato del terror. Ese mismo año, Hitler también mandó asesinar a Röhm, el jefe de las SA, en una acción en la que superó ampliamente los límites de la ley. Stalin dijo con admiración: Hitler era el ejemplo de cómo se debía tratar a los adversarios políticos. En el puerto de Leningrado, la revolución ya se había convertido en un museo. La leyenda dice que los disparos del buque de guerra Aurora iniciaron la Revolución de Octubre en 1917. Los viejos cañones volvieron a funcionar el otoño de 1941, cuando los nazis rodearon Leningrado. Hitler decidió no bombardear Leningrado, la segunda ciudad rusa.
pero intentó que se muriera de hambre. La ciudad se convirtió en un símbolo terrible de la guerra total entre Hitler y Stalin. En vez de enviar comida, Stalin hizo imprimir 100.000 copias de Guerra y Paz. Era un detalle hecho especialmente para los defensores de Leningrado. El arte como arma, el cuento épico de Tolstoy, la lucha contra Napoleón, servía para reforzar a la gente contra el conflicto actual. Cada ciudadano era un soldado, hombres, mujeres y niños, todos unidos en un gran ejército. El bloqueo duró 900 días. El sufrimiento de la población de Leningrado era el ejemplo de un país que desarrolló una resistencia sobrehumana. Alrededor de 1 millón de personas murieron de hambre y de frío, pero la ciudad nunca se rindió. Tsaritsyn, desde 1925 llamada Stalingrado, hoy en día Volgogrado. En 1918, durante la Guerra Civil, Stalin utilizó el terror para mantener a los bolcheviques lejos de aquí. En una carta a Lenin le decía: «Te prometo que no me temblará el pulso». Para Hitler, esta ciudad marcó el inicio del fin. Hitler bautizó Stalingrado como el santuario del comunismo, y por eso quería destruirla a toda costa. Por el mismo motivo, Stalin no reparó en gastos para protegerla. La línea del frente estaba en estos mismos barrios. La batalla se luchó calle por calle, casa por casa. Los enemigos muertos caían unos encima de otros. Hitler había anunciado que su 6º ejército podía bombardear el cielo. Pero sus tropas murieron aquí congeladas en lo que sería la fría antesala de su derrota. El valor de unas ruinas no es algo que debamos dar por supuesto. Más bien se trata de advertencias para los futuros visitantes, para que puedan contemplar los hechos del pasado. Hoy en día, hay una curiosidad moderada por ver las huellas de la megalomanía, esa que los dictadores nunca practican en soledad. El ascenso se produce gracias a los subyugados. En este mismo escenario pelearon Stalin y Hitler. Aquí vemos a Hitler en Nuremberg, la ciudad de las leyes raciales. Parecía que podía destruir a gran parte de la humanidad de la misma forma que un martillo puede machacar una reliquia de piedra. Las manos traicionan los deseos de los líderes respecto a su pueblo. Stalin entre las paredes de mármol del mausoleo de Lenin, como un padre distante al que debía acercarse. Mientras que el líder ruso evitaba las apariciones públicas y era relativamente humilde, Hitler, el pálido asceta vegetariano, disfrutaba del teatral contacto con las multitudes. Hitler creó unos rituales políticos plagados de uniformes y de desfiles con el objetivo de deslumbrar. De esta manera, compensaba sus grandiosos sueños juveniles al tiempo que mostraba un talento tan innegable como incomprensible. El arte de unir a la gente con unas movilizaciones constantes en las cuales cada individuo abandonaba su individualidad de forma consciente y se fundía con la marea humana. Mientras Alemania buscaba protagonismo, Moscú sonreía. Aquí observamos un camarada dios que movía la mano. Era un dios vengativo, de una jovialidad engañosa.
Las sonrisas no hacen que un dictador sea menos frío o desmesurado. Mientras los comunistas veían el pasado como la prehistoria y solo pensaban en el futuro, Hitler se apropió de la antigüedad clásica para alimentar su apetito fanático por las puestas en escena. Con una pompa exagerada, integró Roma y la antigua Grecia en su psicosis histórica. Pero el ceremonioso Hitler y el campechano Stalin compartían una necesidad: distorsionar la realidad con decorados grandilocuentes. El teatro de masas que Stalin había preparado para la ocasión estaba tan calculado como el erotismo militar de Hitler. Mientras que el nacionalsocialista fomentaba la megalomanía de la raza superior, el internacionalista hizo que el pueblo aceptara su destino, como si todos fueran las piezas del gran motor de la revolución mundial. Mientras Stalin evocaba el amanecer rojo, Hitler descendía a la oscuridad de la cripta. Le encantaba llegar en el momento más oportuno para así conjurar a la muerte. Cada 9 de noviembre peregrinaba a Múnich para homenajear con gran solemnidad política a los llamados mártires del movimiento, los hombres abatidos ante la Felderreinhalle en 1923 durante un golpe de Estado muy chapucero. En 1935 exhumaron sus restos y los volvieron a enterrar en 2 monumentos. Era una pantomima anual para realzar el espíritu patriótico. La adictiva invocación de los héroes caídos era una llamada para las masas que acudían al evento con alegría. Hitler dijo en la guarida del lobo: Moscú será atacada y caerá. Así ganaremos la guerra. Por eso he ordenado que más de 2000 tanques se concentren a las afueras de Moscú. El invierno estaba próximo, pero Hitler pensaba en sus ataques relámpago. Como siempre, pasaría las Navidades en Obersalzberg. Igual que unas semanas antes, a Moscú solamente le quedaba el coraje de la desesperación. Estas imágenes se parecen a aquella de los soldados alemanes antes del inicio de la guerra. Pero aquí nadie pensaba en expediciones aventureras. El 20 de diciembre de 1941, un día antes del cumpleaños de Stalin, empezó la contraofensiva soviética en Moscú. La ciudad que Hitler ya veía como su granero se había convertido en un mar de barro. El agua que debía manar en abundancia se había transformado en hielo y nieve. Los moscovitas lo llaman la Rasputitsa, la temporada sin carreteras. Los generales de Hitler pidieron permiso para retirarse. Desde la guarida del lobo, Hitler se lo denegó. Aún aspiraba a que los soldados alemanes acamparan a las afueras de la capital de Stalin. En otras palabras, los generales incompetentes querían estropearle las vacaciones navideñas, y todo por unos cuantos copos de nieve. Esto es Wannsee, en Berlín, muy lejos del mortal invierno ruso. Aquí se elaboraron más planes de exterminio masivo. El 20 de enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, se acordó llevar a cabo la terrible solución final al tema judío. Aunque las paranoias conspirativas de Stalin no pueden compararse con los millones de asesinatos de Hitler, los judíos también fueron víctimas del antisemitismo del dictador ruso. Adolf Eichmann fue quien diseñó esta nueva industria alemana.
El campo de concentración de Auschwitz simbolizaría el incomprensible exterminio masivo de los judíos europeos. En su obra Fuga Mortal, el poeta Paul Celan dibuja el destino de los muertos con una imagen perdurable para los vivos. La muerte es un maestro alemán. Cuando él mueve los hilos oscuros, hace que nos elevemos como el humo hacia el cielo. La vida de cada individuo empieza con una inocencia absoluta. Pero eso es solo el principio. Hubo un tiempo en que Hitler y Stalin también fueron niños.